como sabemos, pues el Festival de Avándaro, Rock y Ruedas, fue algo así como que, pues una casualidad que se fue dando con el tiempo. Bueno amigos, una vez más aquí con ustedes, de aquí hasta donde llegue. Los grupos de rock, pues ya estaban en su plenitud, a lo mejor muchos no eran muy conocidos, a lo mejor muchos fueron por casualidad, pero la verdad el rock en ese momento estaba en su máximo punto en México, ¿sí? Pues había como que la gente ya oía más rock, ya tanto grupos internacionales y a los mexicanos que había, pues en ciertos lugares que hacían tocadas, pues ya iba bastante gente, les decíamos tardeadas o a la tocada, que por ahí después alguien dice que también se les decía hoyos funkis, pero en realidad nosotros les decíamos tocadas o tardeadas. Entre los lugares que ya ahí iba bastante público, incluso algunos ya rebasaban los 5,000. Estaba el Salón Chicago, el Salón Maya, el Mandril, y siempre lo mismo. Ya nada más al que llegué ahí fue al Salón Chicago. Resulta que estos lugares que les estoy mencionando, yo no asistí, es más, no supe exactamente en esa época dónde eran, porque los anunciaban, sobre todo en Radio Capital siempre tenían la promoción de anunciar las tocadas, las tardeadas, y entre esos era este lugar. Y a veces también en una revista que se llamaba Dimensión, decía lo que había pasado en cada tocada, en quién grupo había tocado. Y en las revistas especializadas, sobre todo, pues ponían la crónica de cada tardeada de fin de semana de estos salones. Yo la anécdota que tengo del Salón Chicago, un poquito antes del Festival de Avándaro, yo iba solo y en el Salón Chicago, la calle se llama Felipe Villanueva, la primera vez no di. Estamos hablando, yo creo que como por unos dos o 3 meses antes del Festival de Avándaro. Entonces yo fui y no di, le volví a intentar a la segunda ocasión y por fin di con la calle de Felipe Villanueva. Llegué, es una calle angosta y está entre el eje central y la calle de Misterios. Más o menos por en medio estaba donde era el salón. Y llego, pero voy pasando del lado de Misterios, yo veo a muchos chavos y como la calle era angosta, las tardeadas más o menos empezaban como a las 5 de la tarde en aquella época, 4 o 5 de la tarde. Entonces yo recuerdo que llegué como a las 5, no, ya había muchos chavos y chavas, pero pasé yo y pues sí me quedé impresionado porque yo pues, no había visto a tantos chavos así con el pelo largo. Y otra gente diría que extravagantes. Yo supuestamente iba así con el pelo medio largo porque no lo tenía tanto. Y dizque también así extravagante, pero no como ellos. Pues sí me impresionó y ya no entré. Entonces, yo en esa época había tenido, pues sí, tenía 14 años porque cuando iba a ser el festival todavía no cumplía los 15. Entonces, pues me regresé. Esa fue y sí llegué hasta el salón, intenté entrar, pero de repente veo que salen una bolita así, pues como sudando y bien agitados. Pues yo pensé que estaba pasando algo mal y nada más me quedé en entrar ahí como una hora, como a las 6:30, pues decidí regresarme. Pero llegué así como entre que estaba emocionado por haber llegado al lugar y a la vez me quedé impresionado por haber visto pues los chavos cómo vestían y todo eso. Y la música pues era la primera vez que oía un grupo de rock, realmente de rock, porque sí había había oído otros, pero ahí se veía muy diferente la situación. En esa época pues ya había mucha gente que iba, muchos chavos que iban a las tardeadas. Entonces cuando llegó a Avándaro, pues claro que, pues no nada más aquí en la Ciudad de México, el rock había ya dominado, como les recuerdo, el programa que pasa los viernes, voy a hacer un comercial, pasa los viernes en Radio Universidad de 6
que nada más tiene una media hora de 6 a 7, cuando el rock dominaba el mundo, se los recomiendo, como igual los programas de Oscar Sarkis, también se los recomiendo, porque ellos en realidad son la generación de esa época, y lástima que pues hay otros personajes que han hecho programas y escrito en revistas, pero por desgracia pues ahorita no andan circulando. Siempre yo andaba investigando dónde había conciertos, pero me daba miedo ir. Y en una ocasión en el lago de Chapultepec, pues me tocó ver al Peace and Love, los otros ya no me acuerdo, incluso ya en sus últimos momentos, y traían a un integrante que era un grupo que se llamaba Black Soul Division, que en ese momento estaba sustituyendo a algunos de los integrantes, como creo que a Ricardo Ochoa, que ya se había salido, pero pues era lo más que había llegado, o sea, para ver grupos mexicanos en vivo. Pues como les comenté, yo no pude ir porque pues no hubo con quién ir. También les había comentado que en esa época había conocido a unos hippies. Como un año antes ya los había conocido y de vez en cuando iba porque iba en una cafetería que era el 5 en el Bosque Nuevo por el Lago Grande. Pero resulta que ellos tampoco escuchaban rock mexicano, ellos más que nada escuchaban internacional, y el único que llegué a ver fue el de Carlos Santana, de que llegaron a escuchar. Los demás eran bandas subterráneas de esa época, eso sí, eran de las más desconocidas. Y bueno, total que yo también esperaba que ellos fueron, pero ellos nunca comentaron nada, no sé si se enteraron o no. Pues nada más ellos escuchaban, pues podríamos decir que ellos nada más eran de escuchar discos. Y mis vecinos, que había crecido con ellos, pues se tenía la idea de que fuéramos al festival, porque lo habían visto en el programa de Canal 5 de Woodstock, y yo pues me había enterado no solo por el programa, yo ya también el programa de Radio Juventud, que por desgracia después corrieron a los locutores, que es Feliz Juan Méndez, Agustín Mesa de la Peña y Rubén López Córdoba, pues los despidieron después de este festival. Me metí a mi casa ya tarde, como a las 8, y ya perdí la esperanza de ir al concierto. Pues ya me metí a mi casa desanimado, pero dije, pues lo voy a oír en el radio, pues sabía que lo iban a transmitir. Ya prendí el radio y empecé a escucharlo, y pues estaba muy, pues a la vez contento porque al fin, al cabo, pues lo estaba escuchando. Pues en realidad yo, de todos los que conozco de ese momento, nadie supo del programa. Yo era el único, creo yo, que lo estaba escuchando. El primer grupo que tocó fueron los Duk Duks. Yo oí el programa como normal, así como siempre lo escuchaba. Sí, en una de esas empezaron a gritar Avándaro, pues la música de esa canción que fue en ese momento improvisada. Pues yo me acuerdo que se oía el coro de la gente, Avándaro, yeah, Avándaro, yeah. Y así fue transcurriendo el tiempo, y pasaron los Duk Duks, pasaron el grupo Epílogo, pasaron Peace and Love. Yo no estaba atento a las canciones precisamente, sino yo lo estaba oyendo como algo normal, como cuando oía los programas de rock, y en especial del mexicano, pues luego hablaban, pedían canciones y así. En ese momento yo lo tomé así como algo normal, oír un programa. No le puse atención si estaban diciendo cosas antisonantes o una canción que fuera un poco fuera de lo común. Pero en ese momento, pues cortan la transmisión, no sé ni a qué horas, ni era, ni nada, simple y sencillamente se corta. Aquí estaba lloviendo muy fuerte, y por lo que oí también allá estaba lloviendo. Entonces yo pensaba que se había cortado la transmisión por la lluvia, porque era una estación nueva, y dije, a lo mejor no llega la señal bien, por eso le cambiaba, le buscaba y le volvía a poner. No, la transmisión se había cortado, se oía nada más un zumbido en el radio, y me estuve esperando toda la noche, casi amaneció, me decían, mamá, ya duérmete. Yo decía, ahorita, con la esperanza de volver a oír el programa, pero nada. Ya dieron como las 6 de la mañana, y que me paro porque
En ese tiempo, pues, los periódicos pues, salían, ¿no? En estado físico. Entonces yo agarré y pues pedí dinero para ir a comprar los periódicos y enterarme por lo menos de lo que había pasado. Y no, como a las 7 empezaron a ponerlos y compré todos los periódicos que en ese momento había, este, y hasta buscaba otros a ver si había otros extras, pero no, los normales, ¿no? La prensa, el Sol de México, el Heraldo y otros, hasta los deportivos sacaron el esto y Ovaciones sacaron algunas cosas. Pues ahí fue como me enteré de los acontecimientos, pero yo no veía la nota roja, yo lo que quería ver era que hablaran acerca del concierto, qué grupos habían tocado, cómo había sido, pero no, lo único que leía eran los encabezados, que era lo que le puse más atención, que pues, hablaban notas rojas, o sea, cosas negativas acerca del festival. Me dediqué a ver más que nada las fotos y yo decía, ay, cómo no estuve en ese concierto, a lo mejor hasta hubiera salido aquí. Me acuerdo que entre las fotos que había, de las notables, que andaba tomaron una foto de un helicóptero. Bueno, en ese momento yo me imaginaba que ese helicóptero, pues andaba viendo cómo se transcurría el festival y la gente cómo se comportaba. Nunca pensé que a lo mejor fuera del gobierno o algo, ¿no? Simple y sencillamente un helicóptero que pasa, ver cómo está la situación. Y luego otra foto a donde sale unos ondeando una bandera de México, pero en vez de tener el águila, traen el signo de paz y amor. Y pues recordemos que en ese momento el movimiento hippie en México estaba en su máxima, digamos, expresión, pues todos era amor y paz. Y luego otra foto que vi fue así mucha multitud y decían que salía humo, bueno, según en las fotos se veía que salía humo, según que porque estaban fumando marihuana. Y en otra foto que recuerdo también fue que como muchos chavos andaban caminando con sus tiendas de campañas y que había llovido, otros pues se veían con sus, pues igual improvisando impermeables, o sea, plásticos, otros que sí tenían sus casas, fogatas. Así fue como fui viendo las fotos, pero hay otra que me llamó la atención de una chava que sale cambiándose con una playera. Esa playera, según se cuenta que los promotores pues estaban vendiendo playeras y le dijeron a ella que si se ponía la playera se la regalaban. Ellos la hacían como una especie de promoción para vender más. Y sí, la chava sin ningún maldad ni nada, simple y sencillamente, pues, inocencia agarró y dice, pues, me gano una playera nada más por eso. Se la quitó. Pues según dicen, todo se quedó en ese momento en silencio. Y cuando se cambió la playera, pues ya se volvió a hacer el alboroto. Pero lo interesante de esto es que la gente no chifló, no dijo nada en contra de la chava. Todo tranquilo y normal. Y hay otra a donde también sale la que famosísima, la encuerada de Avándaro. Siento que yo en ese momento, pues a lo mejor pudo haber sido algo raro, pero pues como en México siempre han sido hemos sido pues, muy conservadores y eso, que pues la verdad ni lo somos, pero en fin, agarraron y a esa pobre chica la agarraron como bandera. Está en contra del festival y aparte aprovechar la situación y volverlo político como lo que sucedió con el grupo del Peace and Love. Creo que eso pues no tenía por qué ser para cortado la transmisión en un caso y en otro caso satanizado el festival. Esos dos puntos creo que los tomaron así cuando no tenía nada que ver, pues lo tomaron para prohibir pues todo lo que después fuera de rock. Siento que esa situación de la chica, pues hasta hubo una canción, la chava lo hizo inocentemente, pues digamos que cuando eres joven, pues que se va dando por la edad, pues así festivales como en el de Woodstock, yo recuerdo que teníamos una suscripción en el Sol, el periódico El Sol, salieron las fotos, y totalmente no se veía, pero se veía que estaban los chavos desnudos, y todo eso, pero pues era la época de la ecología, el amor y paz,
la naturaleza y todas esas cuestiones. Aquí sucedió lo mismo. No quiere decir que nos hayamos dejado influenciar por esas ideas, sino sencillamente esa era la idea del momento. Y creo yo que pues a la pobre chava pues la marginaron. Por desgracia, pues sí se sabe su nombre porque después hicieron una entrevista a una chica de otro lugar, dando la idea de que ella era, pero no, en realidad la que fue era de Guadalajara. Después se conoció la identidad de la chava, pero ya no se hizo más difusión. El momento era de que pues todos estaban conviviendo. Y no nada más fue ella, pues alrededor había un río cerca y en el transcurso del día, y como sabemos, muchos llegaron desde antes, que incluso llegaron a tocar grupos. Ya había gente ahí, pues se iban a nadar, y en ese lugar que era la naturaleza, pues querían como estar así como, pues parece tonto, ¿no? Pero como en la época prehistórica, ¿no? Sin ninguna mala intención. Otra cosa que también recuerdo que en ese momento se platicó, se escuchó, fue que pues la convivencia, la producción del festival era pues no muy buena, pues se había contratado a gente muy capaz, pero a la mera hora como que no funcionó bien. Eso hizo que hubiera fallas a la hora de tocar los grupos, pero lo interesante es que la gente, en vez de pues molestarse, ¿no? Lo agarró como algo así de convivencia, a pesar de los problemas que ya se habían tenido, las prohibiciones o a veces agresiones del gobierno. Ahí en ese momento teníamos la idea de los festivales que había habido anteriormente, como Monterrey y Woodstock, a pesar de que a la mera hora se hizo un festival sin querer, sin pretensión, y resultó que fue tan masivo como aquellos. A la mera hora llegó tanta gente que hubo un momento en que pues los dejaron pasar porque ya no había otra forma, y lo que sí hubo problemas como en los demás, falta de agua, alimento, pero la gente igual como en nosotros empezaron a convivir y a repartirse lo poco que tenían y lo que podían comprar alrededor de las tiendas. No fueron a ver si se lo llevaban, no, fueron y pagaban con lo que tenían. Pues sí, nadie lo niega, y los que asistieron están conscientes de que pues sí hubo droga, sí hubo alcohol, pero no hubo ningún problema. Pero también se cuenta que alrededor mandaron vigilancia y que había soldados. También se cuenta que la leyenda de que pues repartieron marihuana y pues muchos jóvenes empezaron a fumarla, pero muchos lo hicieron como experimento, a ver en el momento, ¿no? Pero pues eso nada más se cuenta. Por fortuna, pues no pasó nada. Si se llegó a hacer, demostraron que con eso no era para que hubiera problemas. Una historia que después tal vez se las recuente, pero es en el momento ahorita que mi esposa, antes de conocerla, pues ella también tuvo la oportunidad, igual tuvo la oportunidad de llegar al festival, pero no llegaron. Tenía una hermana mayor, ella tenía varias hermanas, pero había una hermana mayor que ella en ese momento estaba viviendo aquí y ya era casada. Pues se empezó a oír digamos así, el comercial de esto, y como que se fue inflando y todo el mundo quería, pues a los que no sabían querían estar, a ver qué era, y los que sí sabían pues también. Resulta que mi esposa pues sí, también ya le gustaba mucho el rock, y mi cuñada, que sería después su esposo de mi cuñada, también, él sí fue del círculo que yo conozco, que digamos que cercano, se llama Martín. Él sí fue al festival, pero mi esposa y mi cuñada no, iban en una camioneta que su cuñado tenía. Entonces ya iban en trayecto y iba rumbo a Toluca, y empezaron a ver, ya entre más avanzaban veían a muchos chavos, unos pues en camión, otros en carro, otros en moto, como pudiesen, otros incluso caminando. Mi cuñada, la mayor,
pues como que primero los veo ahí así como algo, pues novedoso, ¿no? Es que a veces cuando ves algo así uno o dos, pues como que no te impresiona, pero cuando ya ves a muchos, eh, pues como digo, yo cuando intentaba ir a las tardeadas, pues sí me impresionaba porque veía a uno en la calle, cinco o seis, pero ya ver 50, 100, pues como que sí es como cuando vas a una tocada de punk, y si es la primera vez, pues los ves todos así con su boicano, pues como que sí te impresiona. Al fin de cuentas, pues no es nada extraño, nada más que ver a muchos, pues como que, y tú vas solo, pues sí te medio como que te asustas y así. Entonces mi cuñada le dice a su esposo, dice, mira, ahí van muchos rebeldes y avanzaban y, ay, son muchos rebeldes, como que medio se asustaron y ya mejor se regresaron. Es otra anécdota en que ella tampoco pudo estar en el festival cuando también le intentó. Demás grupos que siguieron tocando, que ya después, pues siguió el concierto, pero nosotros ya no, yo en mi caso, pues ya no supe cómo fue la continuidad del evento, pero entre los grupos que tocaron después del corte, los Jackie, Banda Tequila, Tinta Blanca, El Amor, Bandido, El Ritual y, y la División del Norte, y al final el que cerró fue Three Swords in My Mind. En personal, pues, esa improvisación de los Duk Duks de Avándaro, pues siempre la llevo como recuerdo, creo que es la que más recuerdo que oí en el radio, y la de la Tinta Blanca, Salmo 7 y Salmo 8, donde habla también del Festival de Avándaro, como lo hizo en Monterrey Pop, los Eddie Bordon y los Animales con la de Monterrey, y esta otra canción de Flores en tu pelo de Stone Mackenzie, más tarde otra como Gusto, como la de Colby Steve Nash and Joe. Y pues aquí pues tenemos esas dos rolas que representan el momento de esa historia. En ese momento el Pizza Blog era el grupo que más fama tenía, ¿sí? Ahora dicen que el Ritual es el mejor grupo, que esto y que el otro. Y los Duk Duks también tenían muchos fans porque ellos ya tenían una gran trayectoria, incluso pues muchos de ustedes saben que ellos tocaron en una pista que se llamaba Pista de Hielo, que estaba ahí en Insurgentes, ¿sí? Donde también estuvo Hip 70, una tienda de discos que también promovió mucho el rock de ese momento y sobre todo el rock subterráneo, que aquí nosotros conocíamos los discos de muchas bandas. Entonces cuando llegó el Festival de Avándaro no fue una copia, como luego dicen, de los festivales anteriores como Gusto, Monterrey y las Guay. Pues yo siento que fue el tiempo, el momento en que eso estaba haciéndose, entonces pues creo yo que México no iba a quedar fuera. La publicidad, yo creo que por eso el Festival de Avándaro funcionó, porque una de las cosas que tuvieron fue el programa de Woodstock, ¿sí? A lo mejor lo oía un tipo de gente. Dos, las revistas, otro tipo de gente. Y en el radio, otro tipo de gente. Incluso les comento que yo mis vecinos veían el programa de Woodstock, pero no compraban revistas, no oían el radio, si acaso, las más conocidas, que era Radio Capital, Radio Éxitos y La Pantera, pero no oían esa estación que se llamaba Radio Juventud. En La Pantera pasaban también rock mexicano, un horario, pero en las otras de vez en cuando, y en cambio en esta estación sí programaban por lo menos una hora a varios grupos que estaban en ese momento, que ya tenían sus grabaciones, ¿sí? A lo mejor unos ya tenían su LP, otros unos sencillos, pero ya tenían algo grabado, donde pues mucha gente se enteró. Ahora nada más se basan en el celular, en las redes, pero yo siento que también hace falta esa cuestión. Otra cosa interesante de esto, es lo que me llama la atención, son las canciones. Ese tipo de cosas no se platicaron en los periódicos, se dijeron en las revistas especializadas o en los programas de televisión, porque en el radio no. En el programa de Jacobo Saludos, que en su noticiero al del día siguiente de lunes, pues se dijo algo, porque él fue uno de los que estuvo promoviendo este acontecimiento. Las revistas que había en ese momento también fueron las que estuvieron
pues ya narrando, bueno, contando la historia de lo que había pasado. Y así fue como fueron sucediendo la historia del rock mexicano hasta la actualidad, a donde yo, por mi punto de vista, había llegado a su máxima plenitud. Pues aquí no se trata de decir de que era rock mexicano o que si no era, simple y sencillamente estábamos a la altura de las bandas de esa época. El caso es de La Revolución, que ya sus discos se vendían en otros países y sobre todo se tenía la noticia que en Alemania habían logrado obtener en el primer lugar en el Hit Parade de Alemania y esto hacía que pues hubieran aprovechado la oportunidad y lo hubieran mandado de gira. Y otro caso, la serie Road Power, cuando salió Toncho Pilatos en esa serie, pues ya mal que bien ya era reconocido. Igual, y así como esos, porque ya había varias bandas que no solamente habían estado este, en, nada más en ese momento, ya había bandas como los Chihuas, que también salían muy seguido a diferentes partes. Pero bueno, esa es una de las cosas que pues no se supo aprovechar. Ya seguimos, en México ya se ha cambiado mucho la cuestión musical y ahora hay más festivales, más conciertos. Y la verdad, pues la época que dicen de los setentas, que es el oscurantismo del rock, pues a mi punto de vista, pues siento que no, porque yo en esa década yo empecé a ir a los conciertos a partir del 73, no me lo van a creer, a partir del 73 mínimo iba los domingos que había, pues ahí tenemos la historia. Y pues qué bueno que los que asistieron, los felicito. Por desgracia yo no, pero pues yo, esa es mi historia de la que pues, traté de ir, no pude, no tuve esa suerte que ustedes tuvieron. Yo conocí a unos que eran más chicos que yo y no les dieron permiso y no nada más yo. Otros mayores que tampoco les dieron, porque al rock pues siempre se le ha tenido un poco de fobia. Espero seguirles contando otras historias, pero yo les estoy contando mi historia, no lo escribo, no lo invento, es lo que yo siento que viví en ese momento. Bueno, pues muchas gracias, espero que estén viendo otros videos que hemos subido y puedo contarles otras historias. Y aquí hasta acá donde lleguemos, acordemos que el festival tuvo problemas cuando toda la de Tenemos el Poder, pero recordemos que lo mejor de todo es Avándaro, Avándaro. Pues antes sí había muchos programas de radio, incluso ahora pasan muchos y ni siquiera te dicen el título de la canción ni el grupo. Y creo que eso es un poquito de falta para que la gente pues sepa de quién grupo o de qué canciones, o incluso hasta de dónde son, porque a veces pues muchos se quedan con la duda.